Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Carlos Alberto Ordóñez le dice bienvenidos a Buscando la Verdad, presentando la historia para destruir la mentira. Hoy es 12 de marzo del año 2026 y queremos presentarles una breve historia y vamos a dárselas en diferentes capítulos. Usted que posiblemente ya olvidó la verdadera historia del neoliberalismo durante los 16 años en Nicaragua. Y para usted que vive en algún lugar de América Latina, es bueno que recuerde qué significa cuando el neoliberalismo llega a su país. En principio son discursos populares o del populismo, o tomados del populismo del político tradicional, que te dicen, bueno, nuestro país será mejor, nuestro partido político se ofrece libertades, los otros son los malos, y si se enfocan en un gobierno revolucionario que le da beneficio al pueblo, te dicen que es comunista, que no cree en Dios, que no creen en la religión, que no creen en el libre pensamiento, en fin, una serie de condiciones que a usted le aturden y usted comete el error de creer en esos discursos. Ahora, ¿qué pasó en el 90 en Nicaragua? En Nicaragua, todo el mundo lo sabe, existió una dictadura, una de las dictaduras más cruentas de América Latina, instalada, ustedes ya saben por quiénes. No necesito recordárselos. Antes del general Augusto C. Sandino, general de hombres y mujeres libres, hubieron mujeres, hubieron hombres que entregaron su vida para ver a Nicaragua realmente libre de la bota extranjera. Fue Sandino quien culminó esa histórica hazaña y volvió por esos pasos a nuestro gran héroe, el héroe que ajustició al dictador Somoza. Sí, Rigoberto López Pérez lo ajustició en una pachanga en León. Ahí vino de nuevo la esperanza de que en Nicaragua brillara por fin esa libertad tan ansiada. Pero bueno, no se pudo porque el hijo tomó el poder y de nuevo el gobierno más poderoso del mundo le dio su bendición. En el 79, esa dictadura continua a través de su hijo fue eliminada de la faz de Nicaragua. Pero no vino las cosas fáciles. En el 80, 81, 82, 83, inicia una cruenta guerra financiada de nuevo por el país más poderoso del mundo. No es una historia inventada, ahí están los libros. En su momento el señor Reagan dijo que Nicaragua era peligroso, que la expansión de Rusia, que éramos un peligro y todo el cuento que se vende a nivel internacional. Y pusieron a Nicaragua contra la espalda con la pistola de nuevo en la sien. Todos los medios internacionales apuntaron hacia Nicaragua, vendiendo la idea que éramos un país malo, mal ejemplo, y que éramos un peligro. Entonces nos impusieron una guerra criminal, todo el mundo lo sabe, una guerra criminal financiada a través de la venta de crack, porque se supone que el gobierno, a través de sus autoridades, estaba impidiendo el financiamiento. Esa es una historia que usted la puede buscar, el triángulo, el círculo, las corrientes, de dónde venía esa plata para financiar a los contras, así se le llamaban, si usted no lo sabe. Fueron exguardias que huyeron hacia Honduras
y también reclutaron a hermanos nicaragüenses confundidos a través de la propaganda, utilizando el término "le van a quitar su religión". Que Nicaragua era un país comunista, que era un país socialista, que Nicaragua, etcétera, 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 y la propaganda fue tan criminal que Nicaragua se convirtió en un país aislado. Los lacayos de siempre a nivel centroamericano pues rindieron o le prestaron fronteras para agredirnos, para evitar que en Nicaragua se importara productos, tanto alimenticios como para producir. Fuimos atacados bajo diferentes, como dicen en la guerra, flancos. Bueno, al final Nicaragua pierde las elecciones en el año 90. La Revolución Popular Sandinista cae en manos de 3 neogobiernos fascistoides. Esos gobiernos que le dicen a usted que cuando ellos lleguen al poder, pues entonces las maravillas regresarán a Nicaragua. Una de ellas que llegó al poder fue la señora Violeta Chamorro, o Violeta Barrios de Chamorro, que paz descanse, cuyo hijito y la hijita son los que organizan hoy a través de ONG que recientemente se vieron involucrados con un escándalo monumental económico, que están ahí en los medios, que se hicieron multimillonarios con mentiras. Este señor Carlos Chamorro y la señora Claudia tienen una ONG donde recibían y siguen recibiendo muchos millones de billetes. Este señor jamás, durante el gobierno de su mamita, controlado por su cuñado, que también ya se fue para otra parte del mundo, ya no vive, ya está fallecido obviamente, gobernaban el país a su gusto y antojo. Pero veamos las maravillas que te ofrece el neoliberalismo cuando llegan al poder. El gabinete de Violeta Barrios de Chamorro desmanteló el Estado con el objetivo de saquear a la nación y empobrecer a la población. Si a usted le parece esto como una coincidencia o que tiene más o menos similitud a otros gobiernos en América Latina, le quiero decir que no es coincidencia, es el mismo patrón que ellos tienen. Los mecanismos que utilizaron esta señora y el gabinete fueron desmontar el erario público, la privatización de las empresas y servicios públicos, mandó al desempleo. Atención, hermanos y hermanas que trabajan en el gobierno, que posiblemente usted no esté de acuerdo con la Revolución Popular Sandinista. Sí, posiblemente, no necesariamente tiene que estar de acuerdo. Pero estos señores que dijeron que le iban a prometer a usted la mayor grandeza de riqueza, que Nicaragua iba a ser una república, etcétera, 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 y un montón de canciones populistas, corrieron a más de 170,000 trabajadores del sector estatal. El endeudamiento del país, la corrupción de sus funcionarios, el desempleo de los trabajadores y la descapitalización de los productores. Esa fue la primera receta de una señora que dijo que el sandinismo era malo, que el sandinismo estaba llevando a la pobreza al país, que Nicaragua, vuelvo a repetir, iba a ser de nuevo la república. 170,000 trabajadores se fueron a la calle. Eso vamos a analizarlo de esta forma. En 1990, la imposición arancelaria era del 50%. Sin embargo, al final del periodo neoliberal, dicho porcentaje había bajado al 5%. ¿Y sabes a quiénes beneficiaron estos aranceles? A las corporaciones extranjeras,
A usted que le dicen el cuento que los chinos llegaron y que no pagan impuestos, que son mala gente, que están quitando empleo, que están botando negocios. Bueno, les cuento que esta señora con su proyecto neoliberal solo le cobraba el 5% a las grandes corporaciones, metiéndole un gran porcentaje de impuestos a los pequeños productores. ¿Qué hizo con esto? Quebrar a pequeños productores, artesanos, productores de alimentos. ¿Por qué razón no podían competir con las corporaciones que llegaron a Nicaragua e inundaron el país con productos de Norteamérica? Obviamente que son producidos en China, pero las corporaciones son de nacionalidad extranjera y de Occidente. ¿Qué hizo con esto? Impulsó la quiebra de pequeños productores, empresas nacionales que fueron sustituidas por empresas extranjeras. Ese fue el primer plan del gobierno neoliberal de la señora Violeta Barrios de Chamorro. Pero el señor Carlos Chamorro, que tiene su ONG que subsidia a pequeños gusanos que están en el micrófono, estando en Nicaragua, jamás criticó a su mamita, porque los chamorros en ese momento estaban convirtiéndose en multimillonarios. Alrededor de 400 empresas del Estado fueron privatizadas, robadas o se vendieron a precio de me lo llevo. Así son ellos. Te mandan una canción que la comienza a tocar en las radios diciendo que el gobierno y el Estado no sirve para nada. Escuchen el mensaje del gusano que está en Argentina. Ha privatizado todo, ha mandado a la calle a miles y miles de trabajadores. Le está exigiendo que trabajen 12 horas. Así es el sistema neoliberal, así que no es una coincidencia, es una sola agenda. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en Nicaragua existía un Banco Nacional de Desarrollo y el Banco Popular que gestionaba crédito a pequeños y grandes productores, especialmente al pequeño productor? Eso desapareció, lo privatizaron, lo metieron en una sola canasta y convirtiendo a entes bancarios dueños de todas esas estructuras. Desprotegieron a los productores nacionales del campo, de la ciudad y la pequeña industria artesanal. A usted que le encanta escuchar chisme de esos youtuberos que están en el micrófono diciendo que el gobierno, el régimen sandinista está desprotegiendo a los pequeños productores por las empresas chinas, pues déjenme decirle que en Nicaragua se protege al pequeño artesano. Es por eso que se han multiplicado los pequeños y grandes productores. Los MIPYMES son la fuerza económica del país. Ya no son los tradicionales empresarios de maletín. Esta señora, con su gobierno neoliberal, le dijo al nicaragüense que sabe y entiende de que ellos trabajan de esa manera. 400 empresas. Esas empresas habían sido confiscadas al gobierno somocista. ¿Y qué significa confiscación? Que se quita porque fueron robadas por Somoza y se le paga de acuerdo al precio establecido. Se le confisca, se le liquida. Esas mismas empresas regresaron al somocismo. Obviamente, de nuevo recibieron reivindicaciones económicas multimillonarias. Entre ellas, ya para finalizar esta pequeña exposición sobre el tema, muchas de estas empresas habían sido confiscadas a los somocistas y a los enclaves extranjeros que estaban vinculados al somocismo, que hacían una fiesta en Nicaragua haciéndose multimillonarios porque tenían todos los beneficios, especialmente arancelarios.
Especialmente esto sucedió en la década de los 80. Empresas de comunicación, energéticas, mineras, ganaderas, algodoneras, por ejemplo, durante todo este tiempo, tabacaleras, cafetaleras, arroceras, cañeras, industriales y comerciales, eran empresas del área propiedad del pueblo, ¿se acuerdan? El gobierno sandinista había establecido una estructura para beneficiar al pueblo a través de estas empresas. Estas fueron vendidas a precio de me lo llevo o aguate mojado, perdiendo el pueblo y la economía nacional todo ese gran patrimonio. Todas esas empresas le pertenecían al pueblo, que generaban riqueza para la reivindicación social. Esa es parte del engranaje de los gobiernos neoliberales que llegan a un país, que le dicen a usted que si hay un gobierno revolucionario es porque ese gobierno revolucionario está haciendo mal las cosas y que está llenando de hambre al pueblo, está dándole pobreza al pueblo. Ellos le llaman pobreza al pueblo cuando le da reivindicaciones. Ellos le llaman crecimiento económico cuando un grupo de élite recibe los grandes beneficios y el 90% recibe la miseria. Vamos a quedarnos ahí porque nuestro espacio no nos permite más tiempo, para que usted vaya dándose cuenta de que lo que escucha a través de estos agoreros que están en el micrófono, especialmente de los chamorros, que son los dueños de esas redes que subsidian a los gusanos en los micrófonos, no le cuentan estas historias que la mamá de esos señores liquidó más de 400 empresas estatales, que las empresas del pueblo las vendió a guate mojado para hacerlas privadas, y eso significó quitarle beneficio a la gran mayoría del pueblo. Carlos Alberto Ordóñez le dice: bienvenidos a Buscando la Verdad, presentando la historia para destruir la mentira. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos posteriormente a la segunda parte de lo que significa el neoliberalismo cuando llega al poder. Nicaragua es el mejor ejemplo.